Primero agradecer a la mesa, la indicación, y ahora, bueno, después de haber visto lo que ha contado mi compañero Carlos, pues ahora pasamos a la edificación, que luego la envergadura no es la misma, ¿no? Lo que es la obra en sí se denomina Torre Pelli, todo el mundo la conoce como Torre Pelli por su arquitecto, ahora denominada Torre Sevilla, en una vez bautizada, y es un edificio singular, un rascacielos, que tiene en su base, pues es un complejo. O sea, es un centro, es el título del proyecto, centro de servicios terciarios, y parcela es un conjunto, no es más que eso. En altura, una obra, es decir, una edificación en altura en la que por debajo hay 40.000 metros cuadrados. Se encuentra en el sur de la isla de la Cartuja. Nosotros, cuando llegamos, cuando nos adjudica la obra en 2013, la estructura está terminada. Nosotros venimos a terminar la obra para la obra de su conjunto, que sería en este caso la torre y todo lo que tenemos en la parte inferior, que son dos podios, dos edificios separados por una plaza. Nos encontramos en la estructura terminada tanto de la torre como de los edificios, y tenemos que hacer la urbanización, digamos, interior, incluso una calle que es esta, que es la avenida de los Descubrimientos, y otra calle que tenemos aquí, ¿no? Entonces, digamos, tenemos un edificio que está en estructura, que tiene 180 metros de altura, 40.000 metros cuadrados de actuación, en la que tenemos planta baja más 36 plantas, en este caso 37 plantas, 36 plantas técnicas, o sea, 36 plantas más 2 plantas técnicas, que son las que tenemos aquí. Aquí en este caso hay un núcleo, y tenemos en este caso pues una estructura en la que dentro de lo que hay que terminar, pues el paquete que se nos adjudica pues es la arquitectura, la fachada, las instalaciones, la urbanización. Nosotros en este caso, por, digamos, diferenciar de forma organizativa en cuanto a lo que la morfología, digamos, del edificio, pues tenemos en este caso pues la torre en sí, sería elemento singular. Luego abajo tendríamos los podios, que son dos edificios que tenemos ahí separados por una plaza, y los 3 aparcamientos. Tenemos la obra, tenemos 2 grúas montadas, 2 montacargas, 2 montapersonas, y tenemos una organización de obra para poder acabar. Lo más singular que tiene ahora mismo, y lo he agrupado ahí en cuanto al contenido y la brevedad un poco del tiempo que tenemos, lo más singular en este caso de la obra, o de esta obra, en la torre, es la fachada. La fachada, también hablo de los núcleos de comunicación entre plantas, la cubierta. De la fachada en sí tiene su historia. Tiene, en este caso, inicialmente, pues estaban previstas unas lamas cerámicas, se cambian a aluminio, es un sistema de sombreamiento que se ve aquí, color terracota, y nos encontramos como cuando empezamos en marzo de 2013, cómo podíamos ejecutar la fachada, siendo una fachada de muro cortina modular, con un revestimiento para soleamiento que es este, que va exterior. ¿Cómo podríamos abordarlo o cómo podríamos ejecutar la obra? Entonces, las partes, en este caso, producción y prevención, unidas, pensamos cómo hacerlo, teniendo en cuenta que las lamas previstas en el proyecto original son cerámicas, con lo cual teníamos ese tránsito a que fueran después de aluminio, porque no sabía. Entonces habría que empezar y había que ejecutar la obra, en este caso, pensando en cómo se hacía. Lo primero que se hace es montar el modular, que ahora diré cómo tengo imágenes de cómo se hace y cómo se aborda lo que es la seguridad, digamos, del trabajo, de la actividad. Entonces se montan las plantas de abajo arriba, los modulares, los módulos que se ven aquí, y se dejan plantas sin montar. En este caso, se llega hasta arriba y con el objeto de valorar qué medio auxiliar, en este caso, habíamos pensado en qué medio auxiliar primero utilizar. Y optamos, en este caso, por los andamios colgados, motorizados.
en la que estuvimos viendo por todas las geografías que andamios colgados teníamos en este caso en el mercado, los más seguros, porque también se valoró la plataforma de mástil, porque la torre en sí no es una torre, en este caso, tiene también, es de base elíptica y es decreciente en altura, con lo cual tenemos ese inconveniente para el montaje económico. Pero además, la torre se sitúa, en este caso, como veis aquí, esto es núcleo urbano. Aquí tenemos uno de los temas más importantes que tenemos ahí, son las caídas de altura, lógicamente, pero la caída de objetos nos preocupaba mucho. Entonces, dentro de lo que es los medios auxiliares que teníamos aquí, pues la idea es de empezar, en este caso, de haber iniciado de abajo a arriba, dejando las plantas, era para montar los andamios colgados en las plantas y hacer en este caso, de grupo de 3 plantas, con elementos que recogiesen la posible caída de objetos. Montábamos los pescantes aquí arriba, que ahora veis unas imágenes, y teníamos, lógicamente, porque no podíamos montar los pescantes arriba, siendo decreciente en altura, y bajar con la plataforma, en este caso, del andamio hasta abajo, los 180 metros de altura. Entonces necesitamos unas plataformas para acceder al andamio. Entonces, como digo, dejamos estas 3 plantas. Estas son las 3 plantas que se iban a iniciar para el montaje de los elementos de solamiento, que son lamas verticales y elementos horizontales y revestimiento de los vuelos. Y lo más importante en este caso era crear un acceso seguro, con lo cual el acceso, bueno, ese es el montaje del modular, que eran 3024, se montó desde el interior con unas arañas, con una manigura, con ventosa, con plataforma elevada con andamio, en la que uno de los elementos que teníamos, en este caso, de protección colectiva, son redes verticales, se ven aquí, y barandillas en el interior. Barandillas, en este caso, que se mantuvieron y se desplazaron hacia el exterior para crear una zona, para que no nos acercáramos al borde, pero teníamos, en este caso, esas redes verticales. Esas lamas que se ven aquí son cerámicas, son las que desmontamos, que se habían montado inicialmente, porque pensaban montarlas así, como de muestra. Entonces, la idea, nosotros, uno de los elementos que queríamos asegurar también era el módulo cuando se está montando. Aparte de las redes verticales y de las barandillas, pues teníamos sujeto, digamos, el módulo, por si fallaba. Entonces, los elementos que había que montar eran todos estos. La idea del montaje es que nosotros teníamos ese elemento que teníamos aquí de acceso y teníamos estas bandejas que tenemos aquí, que ahora veremos. Esas bandejas nosotros no las montamos sin tener en cuenta que había que ensayar con una carga tipo. Nosotros las ensayamos, en este caso un organismo ya desapareció, y también estas bandejas, las bandejas que se iban desmontando, en este caso que veremos a continuación. Pero es que además nosotros, para proteger la caída de objetos, teníamos en este caso unos elementos aquí en el andamio colgado que el fabricante ABA no disponía. No disponía en este caso de elementos para proteger de la caída de objetos, es decir, elementos que son estos pescantes que se ven aquí, y a petición nuestra ensayó y puso como optativa o como opción en este caso a su andamio, pues esos elementos que se montaron y se metieron en su manual. En lo que es enero de 2014 se incluyeron ahí. Es un elemento de protección colectiva para la caída de objetos. Entonces, aquí, en este caso, son esa plataforma de acceso que hemos visto antes en la foto, en la que se montaba, obviamente todo lo que se podía se montaba con la red montada, pero teníamos siempre la bandeja. La bandeja siempre se mantuvo montada. Aquí volvemos a ver lo que es los elementos, que son unos pescantes con una red, anticascote, y que ese elemento no es un elemento que nosotros nos inventamos o colocamos. Nosotros hablamos con el fabricante y lo creó, lo diseñó. Él no tenía en este caso intención de, porque no era un elemento que iba a usar él, y más teniendo en cuenta la fecha en la que estamos, y de alguna manera pues estamos utilizando algo que no era del propio fabricante, ¿no? Además nosotros teníamos en los andamios unos anemómetros conectados con el visual acústico luminoso,
que también iban por el tema del viento, que también en Sevilla, hemos hablado de Cádiz, pero aquí también. Y esa bandeja de protección en este caso, como he dicho antes, se ensayaron también en el IDICO con unas cargas que nosotros estimamos que podían caer ahí, y ese elemento que se colocaba en este caso, pues siempre tuvimos en cuenta el montaje para que el operario lo montara desde el interior. Desde el interior, sin tener que salirse, eran extensibles, se podían recoger en caso de viento, lo que es la propia red, dejando los pescantes, o los propios pescantes, como era extensible, pues se podían recoger. Otro punto en este caso, otro apartado, y ya cambiando a otra parte, digamos, de la obra o agrupado, era el núcleo, en este caso, interior del edificio, los núcleos de comunicación donde van los ascensores y la escalera, pues nos encontramos esto. Lo tenemos aquí, una estructura metálica de separación en la que había que ignifugar, había que hacer muchos trabajos en este caso. Eran 12 huecos de ascensor y un montacargas, los que había que hacer por refuerzo de estructura metálica, protección pasiva contra incendios, pintura, revestimiento de campo de uso. Nosotros, en este caso, pues teníamos protecciones colectivas, barandillas, redes verticales, horizontales, además línea de vida. Se optó otra vez por el andamio, en este caso, andamio multidireccional que se iba a montar en el interior y cubrir lo que es todos los huecos que estamos hablando y crear plataformas seguras. De alguna manera entramos en la vertical, no los 180 metros en los que se iban desmontando. ¿Para qué? Para crear unas plataformas seguras, cómodas, y que de alguna manera nosotros, entendíamos que era lo mejor, en lugar de crear o volver a lo que le hemos hablado antes de crear unas plataformas parciales. No, cubríamos en todo el hueco con esos andamios, que eran montados por empresas especializadas, lógicamente. Y nos permitió hacer también todos los trabajos que había, que eran bastantes trabajos en el interior, y dejar ese tramo terminado para luego continuar con lo que es. Una de las medidas que, teniendo las limitaciones que teníamos en los andamios, era esos petos de colores que nos creamos. Como teníamos limitaciones en cuanto al acceso a los andamios por el número de operarios, pues teníamos unas papeleras con los colores en las que teníamos pues 24 trabajadores, pues 24 petos. 15 trabajadores, pues 15 petos. Y esos, sabíamos los trabajadores que estaban, en este caso, en cada zona, ¿no? Fue una medida que utilizamos, ¿no? La otra parte, en este caso, la otra unidad de obra importante desde el punto de vista de la seguridad en esta obra fue la cubierta. Nosotros teníamos una estructura espacial en la que teníamos que montar unos paneles fotovoltaicos, teníamos que colocar un toldo tensado y de nuevo teníamos las alturas que teníamos, la posible caída de objetos que teníamos ahí por la altura que tenemos, donde estábamos, riesgos propios y ajenos, y de alguna manera volvimos a pensar en el andamio. Montamos andamio en todo lo que es el tramo, todos los tramos, toda la cubierta. A distintas alturas, pues tenemos ahí el pendiente para que montaran los paneles fotovoltaicos de forma segura y cómoda. Hubo que hacerle adaptaciones, en este caso, al andamio para que para no tener altura de caída. Se montaron todos los paneles solares, en este caso, como los veis en este caso, desde estas plataformas creadas que tenían a su vez unas protecciones colectivas. También pensamos en crear unos niveles y este montaje fue para el montaje que en este caso también llevaba una bandeja de protección, que esa bandeja de protección era mucho más, tenía una carga o podía permitir una carga mayor que la anterior, porque los elementos en este caso eran más pesados. También se ensayó en IDICO, 20 kilos, 20 metros. Eso se ensayó, se montaron, se recogía igualmente que las otras, extensible, también se podían recoger las redes y nos permitía trabajar con seguridad tanto en el montaje de protecciones colectivas, en el montaje de paneles fotovoltaicos y también en lo que es el toldo, ¿no? El toldo, en este caso, que teníamos que montar ahí, iba tensado, con lo cual necesitaba unas plataformas de trabajo
cómodas y adaptadas al montaje, en este caso, del toldo, que no podían resolverse de otra manera que con andamio. Luego, en los podios y urbanización y también en la torre, se utilizaron también muchos elementos certificados, normalizados, de codo, para poder, en este caso, o piezas especiales, ¿no? Nosotros aquí en la obra no tuvimos ningún accidente con andamio con escaleras de mano. No las utilizamos las escaleras de mano, o lo creáis o no. Las escaleras de mano, entiéndose como tal. Utilizamos muchos andamios. Que tuvimos algún accidente con andamios, lógicamente, pero mucho menores. Entonces se utilizaron muchísimos andamios, se les obligaba al personal, al subcontratista, a venir con sus andamios, obviamente normalizados, con su formación, y se utilizó también muchas plataformas. Pero la escalera, en este caso, ya tenía que ser muy pequeño, que ya al final de la obra, en algunos patinillos de instalaciones, de alguna manera transigimos en utilizar escaleras de mano. Pero se utilizaron muchísimos andamios. Y como digo, pues sí, había accidentes. También utilizamos alguna escalera como esta, de este tipo, tipo escalera andamiada, en la que, bueno, pues de alguna manera, pero no escaleras de mano en sí, ¿no? Ni de tijera, ni de mucha plataforma. En cuanto a otros aspectos relevantes de la obra, fue la organización de la obra en sí. Nosotros nos encontramos, que he dicho antes, nosotros teníamos un acceso y un campamento que era diferenciado entre lo que es vehículos y personas, con paso de peatones, que fuimos cambiando. Teníamos un acceso allí con torno, con control de seguridad. Teníamos uno inicialmente teníamos dos accesos, uno por aquí y otro por aquí, que se fue cambiando. Teníamos un campamento aquí y teníamos unos accesos, pues, indicados, señalizados. A medida que fuimos avanzando con la obra, pues teníamos accesos en los que accedíamos a la obra por el interior, señalizados, para evitar siempre la caída de altura, la caída de elementos de protección colectiva mientras estábamos haciendo la fachada, ¿no? Esos son los pasillos que nosotros creamos, que fuimos adaptando. También otro elemento importante aquí, bueno, plataformas de descarga de materiales convencionales, ¿sí? Cumpliendo una norma, y también creadas para poder utilizar, en este caso, para grandes cargas, en las que también, pues, se diseñaron para esta obra, que fueron estas, que se montaron. Otro elemento importante aquí era, y el que nos preocupaba, era ya estaba montado cuando nosotros llegamos, también hay que decirlo, eran los medios de protección contra incendios. Pues teníamos un sistema, en este caso, de contraincendios, como el edificio en uso. Estaba allí y luego se sustituyó, en este caso, cuando se fuimos montando el definitivo, con vies, con columnas. Teníamos extintores también, lógicamente, pero en la torre teníamos ese sistema. Tuvimos mucha colaboración con servicios externos, al igual que lo tuvimos en el puente. Pues aquí también vinieron a hacer prácticas aquí, en la que, bueno, hicieron prácticas varias veces, en varias ocasiones, los bomberos. Conocían la obra, por si tenían que venir, y hubo bastante colaboración. También teníamos un ATS permanente en la obra, o enfermero a pie de obra, con un botiquín, con desfibrilador también. No lo llegamos a usar nunca, en ningún momento de la obra. Se le impartió formación, en este caso, al personal, obligatoria en este caso de desfibriladores, a nuestro personal, al que pudiese en este caso atender. Y también teníamos unos protocolos de actuación en trabajos expuestos al viento, en los que, bueno, teníamos de alguna manera, un ámbito en el que teníamos trabajo, determinamos, pues, trabajo en altura, en cubiertas, establecíamos en la cubierta, en las dos últimas plantas de torre, en los andamios, y teníamos un personal de detección y alerta. Aquí teníamos walkie, en la que teníamos, bueno, pues, información de los neumáticos que teníamos en las grúas torre, en los montacargas, montapersonas, y esa información al final, a partir de 40 km por hora, pues teníamos una prealerta, ¿no? En este caso, nosotros, esa prealerta nos servía para estar en guardia, y cuando teníamos ya 50 km por hora, pues ya parábamos, ¿no? Tenemos también un protocolo de actuación en caso de tormenta. Al igual, esta obra coincidió en parte con el puente, y nosotros, bueno, pues en este caso también lo teníamos allí, un edificio en altura, donde estaba.
teníamos el servicio de AEMET también contratado, en la que teníamos, pues bueno, de alguna manera el mismo o el similar protocolo adaptado aquí. Una prealerta a radio de 25 km por hora, a 25 kilómetros, en este caso cuando teníamos una prealerta, si tenía la información de AEMET, a un radio de 8 kilómetros o un radio de 5, ¿no? La formación del Tajo, en este caso, con las reuniones de inicio de Tajo, se producían en base a unos anexos que, lógicamente, de los trabajos que teníamos allí, teníamos muchísimo, teníamos trabajo, teníamos una información o formación al trabajador relacionados con esas actividades, ¿no? Teníamos establecido en Dragado una reunión de inicio de Tajo, de todos los tajos que se producen, pues en este caso se llevaban a cabo y también estaba la información en este caso del anexo. Fueron 80 anexos los que tuvimos ahí en los 2 años de obra. Iniciamos en marzo y terminamos en marzo de 2013 y terminamos en 2015. Las obras se terminan o se hacen final de obra para las instalaciones, pero después no se terminan. Es verdad, es mentira. Tenemos ahí un final de obra que al final tenemos remate, repaso y cuestiones que en este caso, bueno, complementarias en este caso en el puente y aquí también teníamos, ¿no? Entonces hemos acabado a final del 2015, casi principio del 2016 con todos los trabajos. Es decir, también, antes de acabar, que seguimos trabajando aquí en el mismo complejo, en la que en los edificios que tenemos aquí se está haciendo un centro comercial, ya se ha terminado un centro cultural, el CaixaForum, y aquí también se está haciendo un parque, en este caso. Hay un hotel, la torre de oficina, no sé si lo he dicho, torre de oficina y hotel. A partir de la planta 25 hay 13 plantas de hotel y de alguna manera se terminará el complejo pues el año que viene, en torno a junio,